Rezamos encomendándonos a Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta última meditación del retiro, vamos a considerar simultáneamente el papel de María en nuestra vida, que es el broche de oro de todo retiro y de la vida cristiana, así como la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Es mucho para abarcarlo todo en uno, de modo que de modo especial nos fijaremos en el papel que Dios ha querido que tenga María en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Pero sin olvidar que la vida cristiana no termina el Viernes Santo en el misterio del sufrimiento, sino que termina en el Domingo de Resurrección, en la gloria, el poder y la omnipotencia de Dios, que se levanta del sepulcro inmortal para nunca más morir, y que promete su Espíritu que baja el día de Pentecostés sobre María y los apóstoles, que estaban unidos formando ese núcleo inicial de cristianos porque María los unía. Vamos a meditar estos versículos que están en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el que se nos cuenta, en el 19, en el que se nos cuenta cómo fue la muerte de Cristo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa, o entre sus cosas. Es una traducción difícil, en Súa. En estos versículos, Jesús está con las manos clavadas, está con los últimos suspiros y solo puede señalar con la mirada. Se nos dice que hay, entre los que están presentes, la Virgen, su hermana, que era madre de tantos hijos, todos sobrinos de la Virgen, los primos hermanos de Jesús, que la Escritura llama los hermanos, y María Magdalena. Pero, afortunadamente, San Mateo, en el Evangelio, nos ha conservado un dato fundamental para entender mejor esta escena. En el capítulo 27 nos añade que había más santas mujeres al pie de la cruz, y nos dice así: había allí muchas mujeres, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, que también menciona San Juan, María, la madre de Santiago y de José, que es la hermana de la Virgen, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es la famosa Salomé, la madre de San Juan y de Santiago. De modo que la mamá de San Juan estaba al pie de la cruz, cuando Jesús le dijo a San Juan, mirando a la Virgen: «He ahí a tu madre». Cuando uno tiene la composición del lugar, entiende que Jesucristo está revelando no solo a todo el mundo, sino también a María Santísima, algo que ella ya presentía desde siempre, pero que en ese momento era luminoso.
la expresión madre, con todo lo que significa, la iba a tener que volcar ella en el discípulo amado. Y la mamá de San Juan estaba a su lado y podía haber abierto la boca, pero como era una santa mujer se quedó calladita. Pero podía haber dicho, esto es un robo. Juan es mi hijo y yo soy su madre. Pero Jesús hizo ahí un entrecruzamiento misterioso. Y le dijo a Juan, tu madre es María. Y a María le dijo, tu hijo es Juan. Y la Virgen podría haber dicho, mi único hijo eres tú. Pero no dijo nada de eso, sino que entendió que estaba brotando el complemento de vocación de su vida. Originalmente le había sido revelado con toda claridad a la Virgen que sería la madre de Cristo, cuyo reino no tendrá fin, le había dicho el ángel, de modo que iba a ser la madre de alguien que no era un puro hombre. Y ella había dicho, he aquí la esclava del Señor. Y ahora el Señor le hacía madre de uno de sus discípulos, que la tradición de la Iglesia siempre ha entendido como representante de todos los discípulos de Cristo. Porque como decía un gran escritor eclesiástico de comienzos de la Iglesia, Orígenes, María tiene un solo hijo, que es Cristo. De modo que cuando el Señor le dice, he ahí a tu hijo, le está diciendo, he ahí a otro Cristo, a mí mismo. Yo soy Cristo en él. Y la Virgen nos mira como a Cristo mismo. Esta interpretación no es gratuita porque está en la misma Sagrada Escritura, aunque a veces algunos de nuestros hermanos del protestantismo no lo entienden así. Pero en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se nos habla de esta mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y la corona de 12 estrellas sobre su cabeza, que es la representación clásica con la que siempre se ha dibujado a la Virgen, coronada de estrellas, que también simboliza a la Iglesia, aunque el Santo Padre Juan Pablo II prefiere fuertemente la interpretación mariológica del capítulo 12 del Apocalipsis y habla mucho de que es la Virgen, pero también representa a la Iglesia que es madre. Pero está todo tan personalizado en este capítulo y se nos dice que después que Satanás trató de devorar al hijo que había nacido de la mujer y fue, porque había sido expulsado por Miguel y sus ángeles del cielo, se dedicó, dice, a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De modo que esta mujer tiene más hijos, y esa es la traducción al castellano que trae, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Hijos, así los llama. Despechado el dragón contra la mujer, se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos. Pero están identificados por este doble motivo. Son los que cumplen los mandamientos de Dios y son los que dan testimonio de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? Que es Dios mismo encarnado. Desde entonces quedó claro, por la revelación misma, que la vocación de la Virgen era doble. Por un lado, ser madre de Dios encarnado, por otro lado, ser madre del Cristo total, como decía San Agustín, de todo el misterio de la Iglesia, que no es más que el cuerpo místico de Cristo.